el encuentro anterior estuvimos hablando de la diferencia entre un plan de estudios, el currículum, ¿sí? Y el contenido de la enseñanza. ¿Recuerdan? O ya quedó en el Zoom que no fue compartido aún. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de currículum? Que hablar de currículum es un tema, Furlan dice, es un instrumento caliente porque pones sobre la mesa las cuestiones, las dimensiones que se debaten. Fíjense, están debatiendo cómo tiene que ser la enseñanza, cuáles son las decisiones políticas, cuáles son las cuestiones de poder, qué disciplina pesa más sobre otra, qué se va a anteponer. Bueno, todas estas cosas son las que se discuten en los problemas curriculares. Y el contenido de la enseñanza, y vamos aquí, el contenido de la enseñanza es esa selección que hacemos, ¿sí? Es un recorte de un conocimiento más amplio que hacemos para enseñar. Entonces, ¿de qué conocimiento recortamos eso que llamamos contenido? Pregunto. ¿Cuáles son las dimensiones, sociológicamente hablando, variables, matemáticamente hablando, que se tienen en cuenta desde dónde se recorta el contenido? ¿Cuáles son las fuentes de decisión para recortar un contenido para ser enseñado? Cuando hago así es porque es un recorte, es un pedacito. ¿Un pedacito de qué es el contenido? Lo que se les ocurra. Eso sería como digamos, la secuenciación esa que hacemos en la actualidad, ¿no? Como que tratamos o sea, veníamos acostumbrados a trabajar con un área específica y ahora es como que tenemos que adecuar ese contenido, digamos, como hacerlo un poco más chiquito, sin dejar, digamos, o sea, sin tomar la parte más importante. Digamos, en lo que estaba en el diseño curricular es como que ahora lo atomizamos, pero no damos todo el contenido que teníamos pensado. Eso es la pregunta ahí, profe. Está bien lo que decís, pero vamos a hablar de una cosa inclusive más general. Aunque se pongan de acuerdo o no y seleccionen una partecita, eso que están acordando también es una selección. Digo, ¿dónde, en qué lugar en qué lugar del planeta? A nivel macro pregunta, buenos días, a nivel macro pregunta Julia. Sí. ¿Qué es el contenido? ¿Y de dónde surge esa selección? ¿Qué criterios se toman en cuenta para seleccionar? ¿Dónde están los contenidos de enseñanza? Lo socialmente significativo a nivel político. Uno de los criterios es lo socialmente significativo, ¿sí? Podemos poner que son las condiciones sociohistóricas, sociales, culturales. Ese es uno de los criterios. Otro criterio sería pedagógico. El otro son los criterios pedagógicos, los criterios didácticos pedagógicos, que ahí se evalúa lo que estaban diciendo, cómo aprende el estudiante, lo que vimos el curso pasado, lo que dice el área de psicopedagogía, cómo se motiva, cómo no se motiva. Ese es otro de los criterios, ¿sí? Acá tenemos dos. Las condiciones sociohistóricas, tenemos la pandemia, las pantallas, los Zoom, la capacitación, la provincia extensa, digo, todas estas son las condiciones sociohistóricas. La desigualdad latinoamericana, ¿sí? La conectividad, todas esas son condiciones sociohistóricas. Condiciones psicopedagógicos didácticas, ¿sí? Cómo aprende el estudiante, cómo se motiva, cómo no motiva, cómo se enseña ese docente, esa docente, la tecnología educativa. Bien. ¿Y cuál es la otra fuente de decisión de contenidos? Ahí tenemos dos. La institucional. La institucional está dentro de, puede ser didáctico-pedagógica o sociohistórica. Las características de la institución o cómo es la institución, primaria, secundaria, las decisiones de las direcciones. ¿De dónde salen los contenidos de la enseñanza? Fíjense que estamos hablando de enseñanza, ¿no? ¿De dónde salen?
Además de esto, ¿no? Porque acá estamos diciendo que salen de eso y de eso, ¿y de dónde más salen? De los diseños. Los diseños están dentro de las currículum. condiciones institucionales y didácticas. Buen día, Julia. ¿Puede ser que sean un recorte de la realidad? Cuando hablamos de un recorte de la realidad, estamos hablando también de condiciones sociohistóricas. Vamos a ver, ahora cambio la pregunta para volver a dónde salen. ¿Dónde existen los contenidos de la enseñanza? ¿Dónde existen? En la teoría. En la teoría hay muchas teorías y no necesariamente son contenidos de enseñanza. Para que sean contenidos de enseñanza, ¿dónde existen? A ver, si no, ustedes vieron los superconductores, ¿sí? La mayoría lo vieron. ¿Bien? Bueno, entonces ahí hay muchas teorías. Pero ¿esos son contenidos de enseñanza? ¿Dónde existen? Hay un solo lugar donde existen los contenidos de enseñanza. ¿En el aula? En el aula, en las escuelas, digo. Y la palabra dice, los contenidos son un recorte. A ver, los contenidos son un recorte de un conocimiento más amplio que en el único lugar que están es en las escuelas, en las instituciones educativas, en las universidades. Entonces, ¿para qué sirve este recorte de este conocimiento mucho más amplio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se recorta? ¿Para ser enseñado? Bien, para ser enseñado. Bien. Entonces, el problema del contenido es que nunca puede estar separado el qué y el cómo, ¿sí? Porque la definición de contenido es que existe para ser enseñado. Si existe para ser enseñado, no podemos hacer una lista de temas. Una lista de temas no es nada. Una lista de temas es esto. Una lista de temas es esto, ¿sí? Los capítulos de un libro. Una lista de temas es el listado de lo que puede ser, ¿sí? El índice de un libro. Esa es una lista de temas. Ahora, si nosotros tenemos en esto que se llaman contenidos, ¿sí? En estas fuentes de decisión, que ya sabemos que es una selección, ¿sí? Es una selección. Alguien hace esta selección. La selección las hacen los gobiernos, las instituciones, los y las docentes, ¿sí? Y para lo único que le hacen es porque hay alguien que enseña y alguien que aprende. Si están para ser enseñados, la selección implica qué y cómo. Ese qué y cómo sale de estos ejes que ustedes dijeron, de los sociohistóricos, ¿sí? De los pedagógicos y didácticos, la letra horrible, sociohistóricos, pedagógicos, didácticos, y hay una tercera fuente de selección que es ese recorte, que es este recortecito. ¿De qué se recortan? Porque los sociohistóricos y los didácticos implican al cómo también, ¿sí? ¿Cómo enseño con pandemia? ¿Cómo enseño en Santa Cruz con esta diversidad, con estos riesgos de abandono? ¿Cómo enseño, ¿sí? Con estas características de aulas, con las características psicológicas de los estudiantes, con mis características psicológicas? La forma es contenido, dijimos en el curso pasado, ¿bien? Ahora,
que esto no puede estar desprendido del qué, porque es lo mismo. ¿De dónde más surgen los contenidos? Si yo tengo, bueno, me voy a preocupar por la motivación de los estudiantes, que es una necesidad y es parte del contenido, ¿sí? ¿El plan de estudio? Y el plan de estudio, del plan de estudios, que es un listado, digamos, como decían en la Edad Media, el Ratio Studiorum, un listado de temas que se consideran que tienen que aprender en ese momento los aspirantes a monjes. ¿De dónde sale eso? Del alumno, de ver la necesidad del... Si sale O sea, del alumno, estamos en un plano psicosociológico, psicopedagógico, pedagógico, de las disciplinas. O sea, es un recorte. ¿De dónde sale? A ver, ¿de dónde sale el recorte que hacemos de la biología para estudiar, para enseñar? ¿De dónde sale el recorte que hacemos de la historia? ¿O nos creemos que cuando enseñamos historia estamos construyendo historia como en el campo disciplinar? ¿O nos creemos que cuando enseñamos matemáticas estamos construyendo matemáticas como investigan en la nueva producción de algoritmos los que investigan en matemáticas? ¿O cuando enseñamos física estamos hablando del nivel de la física que trabajan en la producción de los superconductores? Entonces, estamos seleccionando una partecita muy pequeña de una construcción de conocimiento más amplio. El que estoy hablando entonces de un campo disciplinar que, como vimos en la película y como sabemos en la realidad, no está aislado. No puede trabajar un tecnólogo, un físico, un químico, un historiador separado, ¿sí? Pues están produciendo un conocimiento en el campo, en el contexto de producción. En el encuentro anterior dijimos que cuando el contexto de producción del conocimiento, que puede ser de la investigación, de la producción tecnológica o de la producción profesional, se separa, ¿sí?, del contexto de reproducción, es decir, de su enseñanza, aparece un problema que es cómo enseñar. Aparece el problema de la pedagogía. Las escuelas aparecen cuando eso que se produce en otra parte, ¿sí? Y hay que ingeniárselas para enseñarla a un público lego. Hay que enseñárselas para enseñarla a alguien que no está en el campo de la producción. Y hablamos que entonces, cuando lo que se está enseñando se aparta mucho del lugar donde se produce, se enseña cualquier cosa, menos historia, menos geografía, menos física, realmente como se está construyendo en esa disciplina. Porque tenemos un problema en las instituciones educativas. El problema es que le sumamos a lo epistemológico, que es eso que se produce en el campo disciplinar, el problema de lo didáctico-pedagógico, el problema de lo sociohistórico, que es lo que ocurre en las escuelas. Entonces, las fuentes de decisión del contenido están del contenido, y cuando hablo de contenido estoy hablando del qué y del cómo, ¿sí? Ya no hablo más del listado de temas, ¿sí? Tienen que ver con esos tres aspectos. Pero el aspecto fundante es el epistemológico, que es ese campo disciplinar más amplio, si no estamos enseñando cualquier cosa. Entonces, ese campo epistemológico, que es la lucha que ustedes están teniendo, cuando hablo de lucha estoy hablando entre comillas, ¿sí?, que relató recién Luis, ¿no?, que es esta cuestión de, bueno, ¿qué pedacito, súper pedacito recortamos para ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo en la evaluación? Ahí que se está debatiendo. No están debatiendo cómo aprende el estudiante, no están debatiendo cómo enseño yo, no están debatiendo el problema del COVID. Están debatiendo a ver qué es más importante, ¿sí? La geografía, la historia, las matemáticas. Están debatiendo, ¿sí?, los nichos que se crean en los campos epistemológicos. Pero les voy a comentar una novedad, que no lo es.
Este debate en las investigaciones existe porque hay un sistema de poder y financiamiento, ¿no? Donde va la plata, si ocupo más lugar, la plata viene acá. Pero al momento, y lo vimos en el video, ¿sí? ¿Quién va al premio Nobel? ¿Quién se discute? Pero al momento de trabajar, no pueden decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, porque tienen que trabajar en forma conjunta, si no, nada de superconductores. ¿Cómo vas a trabajar en superconductores, que es el producto terminado? Dicen, no, vos sos químico, no te escucho, vos sos físico, salí de acá. Sí, claro, al momento de presentar los papers, de ocultarse conocimiento, que el premio Nobel, que quién te financia, que quién no, que quién te saca la guita, ahí sí se matan. Pero al momento de armar el proyecto, no. Entonces, como las instituciones educativas son contextos de reproducción, lamentablemente se reproducen males que no son propios de las instituciones educativas y porque hay un desconocimiento de cómo se trabaja en proyectos, que es lo que se está trabajando ahora, ahora y antes. El video que ustedes vieron es de hace 35 años, ¿sí? No es nuevo. ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer, de incluir en estos contextos de reproducción, cómo se trabaja en los contextos de producción. Pero nuestro desafío, por lo menos en este taller, es que ustedes como docentes puedan tomar decisiones con sus pares docentes, poniéndose en contacto un poco con cómo se trabaja en el contexto de producción. En este taller estamos trabajando, claro que en un contexto de reproducción, pero en este caso, desde la universidad, también trabajamos en contextos de producción, en proyectos de investigación que los tenemos, en cómo se produce el conocimiento y cómo se trabaja en esta cuestión de romperse la cabeza para ponernos de acuerdo e inventar cosas. ¿Bien? Entonces, rebobinando, ustedes están trabajando en un contexto de reproducción con todas las variables, pero tienen que tener en cuenta que no se puede apartar el tema epistemológico. ¿Por qué? Dijimos, el qué y el cómo son contenido. La forma es contenido, es un principio de enseñanza. ¿Cómo van a enseñar? Es contenido. Les están diciendo, tenemos que trabajar por proyecto. Lo que tenemos que desmistificar acá, que nosotros, los y las docentes, funcionemos como en el banquito, como en la racionalidad técnica. Bueno, trabajamos por proyecto, sin saber cómo verdaderamente se trabaja en proyectos. Porque ustedes tienen que tomar decisiones en las aulas. Entonces, cuando estamos hablando del qué y el cómo en el aula, también en la construcción de los conocimientos disciplinares desde el punto de vista epistemológico se trabaja el qué y el cómo. La clase pasada yo les mencioné en qué consiste una tesis. Una tesis es metodología de la investigación. Y metodología de la investigación es cómo se produce el conocimiento en un área de conocimiento. El debate y el nudo de las tesis es decidir si mi investigación va a ser cuantitativa o cualitativa. Y esto es, ¿qué es lo que quiero conocer? Es decir, el qué y el cómo en la construcción de un objeto de conocimiento no van separados de lo epistemológico. El qué y el cómo en la concepción de contenido de la enseñanza no van separados. Son dos caras de la misma moneda. Yo no puedo investigar sin delimitar qué quiero conocer. Si yo digo, ¿sí? Quiero comprobar si en Santa Cruz hace frío, ¿sí? Entonces yo digo, mi objeto de conocimiento son los niveles de frío de Santa Cruz, ¿sí? ¿Cómo voy a investigar eso? ¿Cómo se les ocurre?
Y seguramente tendrá que venir a la provincia. ¿Y hacer eh, qué? Y hacer, no sé, salir, aunque sea, no sé, por decirlo de una manera muy rústica, digamos, hacer un paseo, un termómetro, no sé, lo haría yo de esa manera. Un termómetro, ¿sí? Uso Iría un instrumento y ¿qué preparándole voy a el hacer? tiempo. ¿Y qué voy a hacer? O lo que me digan, termómetro o el instrumento. ¿Qué hago? Medir. Claro. Voy Mido. escribiendo y al final hago un informe de acuerdo a las condiciones que se den en el clima, Bueno, qué pasa cuando fíjense, llueve, cuando corre bueno, viento. fíjense qué interesante. Yo quiero saber los niveles de frío de Santa Cruz, ¿sí? Y digo, en Santa Cruz hace frío. Esa es mi hipótesis. Entonces, voy a agarrar un instrumento, termómetro, el que sirva, y me voy a poner a medir, a encontrar variables, a seleccionar, y saco un número. Y si la media me da entre estos grados, confirmo, hace frío. La pregunta es una investigación cuantitativa. Digo, el qué y el cómo, yo quiero saber, ¿sí? Comprobar esta hipótesis, y el cómo es voy a medir. No hay otro secreto. Ahora, yo quiero saber cómo se siente la población de Santa Cruz con el frío. Encuesta. No voy a comprobar, no voy a decir en Santa Cruz hace frío y quiero saber si hace frío. Voy a decir, ¿cómo se siente la población de Santa Cruz con el frío? Ahí sería cualitativa entonces y no Claro. cuantitativa. Hacer encuesta. Claro, porque ahí Tal haría entrevistas, encuestas y demás. Testimonios. Fíjense cómo, ¿sí? Entonces, el qué y el cómo van juntos. Eso es una tesis. Es tan sencillo como eso. Definir eso ya define el 80% de la tesis. Entonces, esto, acá sí se construye el conocimiento desde el punto de vista epistemológico. Vamos a la historia. Yo quiero, cuando presentamos en las clases la historia lineal como la aprendimos fuera de los que construyen conocimiento histórico, y decimos, a ver, de tal fecha a tal fecha pasó esto, y entonces hacemos una línea de tiempo, la cuantificamos, la cortamos, y estudiamos historia como si fuera matemáticas, causa-efecto. Estudiamos historia con un sistema hipotético deductivo. La pregunta es, ¿estamos enseñando historia o estamos enseñando matemáticas con palabras históricas? Es relativo eso. Ah. Podemos estar estudiando historia de la ciencia y nos vamos a poner a hablar de, no sé, de Euler, no sé, de Aquiles, de Tales, y podemos hacer Sí, pero- historia y a la vez estamos contando historia de la matemática, digamos. O sea, Claro, va a pero ser- si le enseñamos fechas tangibles a los alumnos, la ensalada que se hacen, y muchas veces tuvimos que cambiar ese modo de enseñanza. ¿Por qué? Porque el alumno te dice, profe, yo no me puedo estudiar la línea temporal de fecha a fecha, es imposible, no me acuerdo. Bien, entonces veamos, a ver, hagamos un marco más amplio, ¿sí? Y entonces cambia la modalidad de enseñanza. De acuerdo a lo que el Acá muy alumno bien puede esto que dice. interpretar. Dice, cambia la modalidad de enseñanza. Vamos a lo nuestro. El qué y el cómo son dos caras de la misma moneda. El cómo es un problema epistemológico, lo vimos recién. En las ciencias, el cómo es un tema epistemológico. ¿Cómo se construye el conocimiento en historia a nivel epistemológico? Hay un principio de la historia, que la historia no es determinista. La historia no es causa-efecto. La historia no es hipotético-deductiva, ¿sí? La historia es contingente por definición. Es así, pero pudo haber sido así, pero pudo haber sido así, ¿sí? Entonces, cuando yo enseño que la historia es un suceso de causa-efecto, es esto, después se dio esto, después se dio esto, después esto. Estoy enseñando matemáticas, no estoy enseñando historia, porque hay algo de la epistemología, ¿sí? De la construcción de ese conocimiento que los y las estudiantes están perdiendo. Entonces vamos a lo mismo, a la forma de enseñar. Si yo les planteo a los estudiantes un debate, ¿sí? Hecho histórico acá, pero al mismo tiempo pasaba esto, ¿y dónde estaba el conflicto? Que hay una sucesión de conflictos y conflictos de poder, y hay algunas cosas que se muestran y otras no. No importa tan taxativamente si no se acuerdan de ese dato, pero es que se acuerden de cómo funciona la historia, y ahí son decisiones, ¿sí? Ese cómo lleva al qué.
Ahora, porque son dos caras de la misma moneda. Vamos a lo otro. Si yo enseño matemáticas y digo, a ver, vamos, puede ser así, pero en realidad también puede ser así y así. Y entonces, donde hay un axioma, pongo una duda, ¿sí? Cuando el axioma es un principio y ese principio me tiene que decir, bueno, por lo menos parto de acá y tengo que comprobar esto, ¿sí? Y no, y bueno, les estoy enseñando historia, no matemáticas, aunque les ponga números. La cuestión es, esa referencia epistemológica no la debo perder en la enseñanza. A la enseñanza se le suman todas las otras dimensiones que dijimos antes, no solo la epistemológica, pero no puedo dejar a la epistemológica. Todo esto para que empecemos a pensar que esos contenidos de la enseñanza no son inventos de las instituciones, que sí que son un recorte, que tiene que tener todas estas cuestiones, y que cuando empezamos a pensar en proyectos, empezamos a pensar que fuera de las escuelas, el conocimiento desde lo epistemológico, desde lo sociohistórico, desde todo punto de vista, no se construye en soledad y con saque en una hoja. ¿Sí? No se construye en compartimentos estancos. Ahora, debemos nosotros los docentes ver, ¿sí?, lo mejor que nos sale dentro de este contexto pandémico. Bien. Por eso, vamos a empezar a pensar, y la otra clase vimos algo, en principios, y vamos a ver cómo empezamos a despuntar y a resolver algunas cuestiones, ¿sí?, para poder pensar en conjunto en proyectos. Ahora van a hacer una actividad, ¿sí?, primero individual, ¿sí?, y después se van a ir a los grupos y grupalmente, ¿sí?, le van a contar a la otra persona, ¿sí?, esto que les voy a decir ahora. Después van a volver y van a elegir una, para cada grupo diga una imagen. Y la actividad es que representen en una imagen, esto lo hicieron ya, porque tenían esa actividad, ¿no? Y habíamos pedido que por lo menos la traigan. ¿La trajeron o no? No, No. No, así no se puede, pero así no se puede. Así no vamos a llegar a ver evaluación, ¿eh? Bueno, el que lo trajo tiene la ventaja de haberlo traído. Que representen en una imagen, y entonces le vamos a dar menos tiempo en esta parte, porque la tendría que haber traído más espontáneo que sea, que representen en una imagen, ¿sí?, dibujen en una imagen de qué se trata su materia. Sin hablar, representen en una imagen de qué se trata su materia. Les voy a complicar. Yo pensé que se podía traer una infografía. Sí, lo dibujan en un dibujo, en una imagen. Podían traer alguna imagen, sino también. ¿Y una infografía puede ser? ¿Cómo? Una infografía. Sí, hagan un dibujo de qué se trata su materia. Un dibujo. No los vamos a evaluar. No lo vamos a evaluar en dibujo. Nadie va a mirar el dibujo en sí mismo, así que anímense a dibujar. No sé, monigotes, lo que quieran. Un dibujo de qué se trata su materia. De qué se trata su materia. Y se las voy a complicar, y se me está ocurriendo en este momento. Primero hagan un dibujo de qué se trata su materia, ustedes, clarito. Después se van a ir en grupos. Los grupos ya están, ¿no? ¿Anto? No están. Se van a ir en grupos, ¿sí? Y van a salir grupos heterogéneos. Después, ¿sí?, en ese grupo van a pensar en un proyecto que se llama La Casa.
¿sí? Primero, una imagen de qué se trata su materia. 2, grupalmente, un proyecto que se llama La Casa, nada más que eso, La Casa. 3, el grupo en su conjunto, ¿sí? Con lo que se trata su materia, con el proyecto de la casa, va a ser una imagen construida en conjunto sobre ese proyecto. O sea, ¿de qué se trata su materia? Proyecto la casa, que es el nombre, y la imagen conjunta de ese proyecto la casa. Bueno, empiezo yo y después mis compañeras por ahí me refuerzan en cuanto a lo que se trabajó. Bueno, sí. Por ahí la consigna, ¿no?, decía hacer una casa en relación a cada una de las diferentes áreas, y donde se tiene en cuenta, por ejemplo, en esta primera imagen, nosotros teníamos, perdón, no nombré, a Alba Gómez de Matemática, Silvia Borsuk, puede ser, de Química, Leda Mercado de Lengua y Sandra Pinati de Psicología. No sé si ¡qué buen grupo! ¡Todo! Muy bien. Y bueno, yo de Tecnología, Educación Tecnológica, en el cual sería, bueno, a ver cómo influye primero desde la lengua, desde una lectura de plano, después en cuanto a la matemática, cómo influye en cuanto a las mediciones, serían medidas de planos y de una casa. Desde la química, desde la producción, en este caso del cemento, de compuestos de los materiales en el cual podamos obtener, en este caso, la materia prima, que es el cemento, para la construcción. Desde la química también se habló del combustible, de los gases que genera este camión. Podemos hablar también del uso de los materiales desde la tecnología. Podemos hablar desde la electricidad también, desde el área de tecnología. Desde la psicología un poco también los colores, cómo influyen los colores en cada una de las construcciones de una vivienda. En cuanto, bueno, creamos que las diferentes áreas están relacionadas en cuanto a materiales, en cuanto a energía, a lectura de planos, a composiciones químicas, que hace el conjunto de todo, sería en un solo ejemplo, que es la casa, cómo podemos relacionar cada uno de las diferentes asignaturas. No sé si esa era la idea, pero... ¿Y les resultó muy complicado? No. No. Qué fácil que es hacer un proyecto conjunto, se están quejando, no sé por qué. A ver el otro grupo, ahora vemos la síntesis de todos. El otro grupo, muy bien, gracias. Nosotros no sé qué número éramos. ¿Cómo? Yo no sé qué número éramos nosotros, qué grupo. Si quiero, el presento 2. yo. ¿Nosotros somos el 2? Ah, buenísimo. Sí. Bien, ahí presento pantalla. Esta sería nuestra imagen. Muy bien. Y acá arriba está el proyecto, se llamó Huella Ecológica. Y la idea era crear, el objetivo del proyecto es crear y analizar el presupuesto familiar, descubriendo la huella ecológica que deja una familia tipo en Argentina. Las áreas que estábamos involucradas era de matemática, geografía, lengua y literatura, economía y física. Esas serían las áreas que estábamos involucradas en este proyecto. Y bueno, la idea era, la metodología sería crear un informe general con respecto a determinados indicadores. Sería como crear un informe mensual
de la economía de la familia. Y los indicadores serían el tema de la contaminación, la situación geográfica regional, el consumo responsable, la alimentación, el reciclado y la economía familiar puntualmente. Y luego nosotros vimos que desde cómo podíamos trabajar desde cada espacio, y bueno, el aporte de matemáticas sería la elaboración de planillas Excel en donde se iría registrando un presupuesto semanal. Desde el área de geografía me dijeron que sería trabajar el tema de las actividades humanas y las formas de organización, evaluando su impacto sobre la naturaleza y buscando soluciones sustentables. Desde el área de lengua es darle los contenidos o darle las herramientas para generar el informe puntualmente, cómo crear un informe que sea explicativo, argumentativo. Desde el área de economía, sobre cómo es el uso de la canasta básica y sobre su uso responsable, concientizando. Y bueno, desde el área de física sería el tratamiento de la basura mediante el reciclaje y su tratamiento. En realidad hay redundancia, pero eso sería más o menos lo que cada una de las áreas aportaría a este proyecto. Y vuelvo así, es crear y analizar el presupuesto familiar desde todos estos indicadores, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Ahora seguimos, después les voy a hacer, insisto, lo que estoy anotando de lo que van diciendo. Muy bien. ¿También les resultó muy complejo? Grupo 2. Creo que a veces con el tema de los proyectos, al comienzo cuesta arrancar, pero una vez que arrancamos se hace bastante más fácil. Muy bien, me alegro. Grupo 3, yo estoy con los colorcitos marcando, ¿ven? Estoy con los colorcitos. Por las dudas, ahí está Erika, Guillermo, Jennifer, Nora, Tamara o Valeria. Tomo la voz, luego la profe. Bueno, tomo la palabra. Profe, Nosotros, profe, perfecto, gracias, profe. Nosotros nos tomamos como un buen tiempo para poder presentarnos. Presentamos nuestros dibujos que representan nuestra materia. Por ejemplo, bueno, la profe Nora es la profe de matemática, está en Río Gallegos. La profe Jennifer es de lengua, la profe Erika es de tecnología. Valeria es del área de arte, y ¿qué me faltó? Tamara, educación física, y bueno, en mi caso, el área de filosofía. Entonces, bueno, nos presentamos de alguna manera y empezamos a pensar en este proyecto de casa, desde qué lugar se trataría. O sea, empezamos con los cuestionamientos de cómo sería ese proyecto, ¿no? A qué apuntaría la consigna, y pensar en la fundamentación, entramos en ese juego. Y bueno, en definitiva, luego de entrar en nosotros en cuál podría ser los aportes de cada uno, de cada disciplina, de cada área, definimos un problema, digamos, a la hora de construir una casa. Habíamos pensado en el diseño de una casa en el Chaltén, ¿no? Porque ahí Erika nos dispuso así, y después dijimos, no, vamos a pensar en nuestro proyecto. O sea, nuestro equipo es un equipo técnico que diseña casas, y vamos a pensar en el diseño de casa en nuestros propios lugares, en donde nosotros vivimos, sea Río Gallegos, sea Calafate, sea el Chaltén, sea Pico Truncado. Y definimos un problema, y es diseñar un tipo de vivienda para una familia tipo, pero que promueva, en este contexto de pandemia, en donde nos tenemos que quedar en casa, la actividad física. Entonces no llegamos de alguna manera, a plantear todavía nuestro diseño, nuestra imagen, pero sí imaginamos, y ahí es donde empezamos a aportar, y de pronto se cortó y volvimos a la sala en común, pero en una casa con distintos espacios, que puede ser una escalera que promueva la actividad física, que la cocina haya también, ¿no? La profe Tamara hace su rutina en la cocina, digo, entonces pensar quizás en los diseños, los mosaicos, que tenga, digamos, un dibujo de una escalera, que se pueda realizar actividad física en distintas partes o distintos ambientes de esa casa.
Entonces, bueno, nuestra casa a lo mejor iba a ir por ese lado. No sé si los demás profes quieren aportar algo. Ya está bien. Después vamos a las devoluciones. Gracias. Grupo 4. En el grupo 4 estaba Juan, Benito, Lisandro, Lorena, Marcelo, Mariela y Rafa. Así es. Mariela es la que te tenía toda la info, así que es la que va a hablar, me parece. Arrepintió Mariela. Está queriendo hablar, pero no tiene el micrófono desactivado. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Voy a compartir, a ver acá, la captura. Bien, voy a ampliar un poquito. Se hizo una captura en realidad del dibujo que representa nuestro proyecto. En realidad es una casa entre signos de interrogación. Y bueno, las áreas que van a trabajar en este proyecto que se titula La Casa Soñada son tecnología, informática, economía artística y lengua, ¿sí? Y tiene por objetivo general articular los particulares en función de un eje integrador, que en este caso es la Casa Soñada, ¿sí? Desde lengua, por ejemplo, se va a trabajar la comprensión lectora de la novela La Casa M. En informática, la idea es la automatización de la vivienda, en tecnología, los materiales y sus propiedades, en artística, el diseño de casas, y en economía, el presupuesto de construcción de una casa, ¿sí? Y para la finalización del proyecto se pretende hacer una maqueta, justamente en la cual los alumnos tienen que grabar una defensa oral, a través de, o sea, que ponga en evidencia todo el proceso de construcción de esa casa, la relación con las distintas actividades de las distintas materias, y vincular también esa maqueta con la novela leída, ¿sí? Ese es más o menos el recorrido que matizamos en este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Grupo 5. La tengo a Alejandra Borges y Cintia, ¿puede ser? Hola, buen día. Sí, Eduvina y Graciela Borrás también. Bueno, nosotros nos fuimos porque dibujamos muy feo y la tecnología hoy no era nuestro... Nos fuimos a imprimir. Muy bueno. Nos faltó, de todos modos, nos faltó un conejito acá, que es de la profe de lengua, de la imaginación, porque nosotros tomamos como la casa a la Argentina, donde vamos a estudiar el tiempo, el espacio, la sociedad, la justicia, los derechos, ¿sí? Obviamente se nota que somos profes de historia, de FEC, y bueno, la profe de lengua, la profe Alejandra, que bueno, nos faltó para la imaginación de ella, donde nos incluía una... Ay, profe, ¿me ayudás? Disculpa. Una historieta, ¿sí? Entonces ahí estaba... nos falta eso, completar. Pero nosotros tomamos como el proyecto la casa la Argentina. No lo dividimos por sectores ni nada, simplemente tomar el tiempo, los distintos gobiernos, ¿sí? Delimitarlo, básicamente. Habíamos incorporado, buenos días, Hola. habíamos incorporado una tira cómica de Liniers y su personaje Enriqueta, que todo el tiempo habla de la imaginación y de los libros. Así que eso era lo que faltaba ahí en la casa. Muy bien. Exactamente. Buenísimo. Bueno, muy bien. La verdad que partieron y llegaron hasta donde teníamos previsto, con lo cual los planetas están alineados.
yo voy a tomar algunas cuestiones de cada proyecto para las devoluciones. Hay algo interesantísimo acá, ¿sí? Primero que la producción grupal, esto es como un principio, ¿no? La producción grupal no es igual que la producción individual, no es la suma de las producciones individuales, sino que la producción grupal obedece a una lógica diferente de construcción grupal. Entonces, este es un principio, ¿sí? La producción del conjunto no es igual a la suma de las partes, ¿bien? Sino que es una estructura que supera a esa suma de las partes. Lo único que dije yo es la casa. Proyecto La Casa. Y fue a propósito. Yo no dije que tienen que hacer una casa, no dije nada, dije proyecto La Casa. Bien. Y de las producciones grupales surgió, primero, de proyecto Una Casa a hacer una casa. De proyecto La Casa a la concepción ecológica, la casa nuestra, la casa del planeta, la casa, como dice el Papa, nuestra casa. El otro grupo, ¿sí? Y acá el diseño de la casa, ¿sí? ¿Sí? Y el diseño de la casa en diferentes contextos santacruceños, ¿bien? Y el otro dice, bueno, la casa entre signos. Digo, ¿qué cuestiones abarca esta casa? Que después fueron despuntando, y la otra, la casa en nuestro país. Es bien interesante, porque ahí vemos, ahí es interesante poder analizar como docentes la relación entre un significante y un significado. La casa como significante, como dato, ¿sí? Como la palabra, puede tener tantos significados como gente hay que le mete adentro el sentido. Digo, o sea, entonces, esto también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Más allá que con la, ¿cómo se llama? No me sale la Saussure, de la lingüística, ¿no? Temas de lingüística. Digo, bueno, está el significante, el significado. La palabra es el significante, ¿sí? Adentro, cada grupo en la construcción le puso diferentes cosas. Bien, este es el punto de partida. Que seguramente se pusieron de acuerdo, el grupo se puso de acuerdo a ver cuál era el significado que entraba en esa palabra. En esos primeros acuerdos se discutieron, ¿sí? Ahí había que acordar algo en conjunto que no estaba, la definición previa, ¿bien? Y que cada cual tuvo que repensar desde su recorte de disciplina y procedimental, pero para aportar a esto nuevo. Entonces, en el proyecto de la casa aparece, ¿sí? Justamente la importancia, repensar, por ejemplo, cuál es el rol del combustible, del dibujo y demás, pero ya repensar desde lo disciplinar al aporte de eso, a ese eje de la construcción, ¿sí? Después vamos a retomar cada uno de los grupos. Voy a recortar una partecita de cada grupo. Huella ecológica. ¿Bien? Y acá aparece, ¿sí? Un concepto que aparece hogar, familia tipo. Ya ahí en esto pasaron de la casa a una concepción de hogar, sin haberlo mencionado, porque están hablando de la familia tipo, cómo es esas características de esa familia ya pensando, ¿no? Y entonces aparece crear una huella ecológica, ¿sí? Y aparece también una necesidad de un informe explicativo, argumentativo, uso responsable. Aparecen todas estas cuestiones, y vayan anotando esto, porque detrás de esas cuestiones yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué se les ocurre hablar de uso responsable? ¿Por qué se les ocurre hablar de argumentaciones explicativas, ¿sí? de informes argumentativos explicativos?
¿No se les ocurre hablar de formas de organización humana? ¿Por qué? Porque ahí hablaron de Frente March, pero detrás de eso que hablaron hay porqués. Ahí lo dejo. Grupo número 3. Aparece, a ver qué es, diseño, ¿sí? Diseño. Y aparece qué es lo que aportan cada cual, y algo muy importante, decide, ¿sí? Tomar, recortar el aporte disciplinar en una cuestión que está pasando ahora, que es la selección desde lo sociohistórico, institucional, que es la pandemia. Y hablan entonces de la actividad física. ¿Por qué? También pregunto, ¿por qué la actividad física? ¿Sí? Y acá también hay otra cuestión. Y fíjense cómo la orientación, acá hay una cuestión que es interesante. Primero tomaron el tiempo, ¿sí?, para debatir quién sos, cómo es tu dibujo, de dónde venís, porque ellos no llegaron ni siquiera a dibujar, pero sí se interiorizaron que eso. O sea, el primero se mandó con el dibujo técnico, el otro empieza a reflexionar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y desde qué lugar? ¿Y quién sos? Las dos cuestiones son válidas, ¿no? Pero hubo una necesidad previa de ubicarse, de presentarse a partir de sus propias imágenes para interactuar. El otro grupo, aparecen esos dos signos de interrogación, ¿no? Y aparece una cuestión interesante, que es el qué y el cómo. Porque dicen después, ¿no? Y bueno, digo, también ellos van a tener que hacer una defensa oral de esto, ¿sí?, que implica la casa soñada, porque ahí inclusive le ponen, ¿sí?, una representación, utilizan la casa soñada, y la casa soñada es una proyección, es una representación, y que implica, también puede implicar en ese grupo una deconstrucción. Digo, ¿qué quiere decir soñada? ¿Por qué agregan soñada? ¿Y cómo la van a trabajar? Después también aparece el cómo, porque dice, ¿sí?, van a tener que hacer una maqueta, una defensa oral, y yo pregunto, ¿por qué están decidiendo que van a tener una maqueta, una defensa oral? Y el otro grupo toman la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Y acá también aparece el cómo, y la pregunta es el tiempo, el espacio, la sociedad. Digo, ¿y cómo es, ¿sí?, esta resolución que se imaginan, ¿sí?, de esa casa toda que es el país, ¿sí? Yo dije la provincia, y acá implica, bueno, en todas estas cuestiones hay un común denominador. Cada cual le puso un significado a ese significante. Se tuvieron que poner de acuerdo cuál es el significado que le ponían. Ese acuerdo terminó siendo colectivo, pero parte de los puntos de referencia de cada cual y enfocando desde la disciplina, no es lo que a mí me parece. Acá yo tengo un rol desde la geografía, la historia, la matemática y demás, con lo cual tuvieron que repensar desde qué lugar, desde este lugar interdisciplinar para aportar, ¿sí? Y después aparece detrás de todo esto los principios. Y acá es donde quería llegar para tratar ahora. Vamos al otro. Ahora, en cada una de las cuestiones van a tener un ratito para volver a trabajar en grupo. Las mías son más preguntas que respuestas. Van a tener un rato para trabajar y pensar por qué. Porque yo ahora les pregunto por qué. ¿Por qué tomaron esas decisiones? ¿Sí? Y la respuesta a esas decisiones no tienen que enunciarlas en forma de objetivos. Yo ya estoy recansada de escuchar lo que quieren que hagan los alumnos. ¿Sí? A mí no me importa lo que ustedes quieren que hagan los alumnos, entre comillas les estoy diciendo, ¿no? A mí lo que me importa es saber por qué ustedes toman las decisiones que toman las decisiones. Entonces, si ustedes están tomando decisiones, y tomaron la decisión que hacer una casa, diseñar una casa, la huella ecológica, el país, las preguntas sobre la casa, digo,
todo lo que surgió acá, ¿sí? Tomaron decisiones. Después cada cual tomó decisiones desde su punto disciplinar. Algunos dicen, bueno, a ver, elaboración de plantillas Excel, analizar el combustible, no sé. Bien. Cuando ustedes dicen, voy a tomar cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo, hacer una maqueta y una defensa oral. Tomé cualquier cosa de lo que dijeron. Mi pregunta es, ¿por qué? Que el alumno sea capaz de hacer una maqueta y una defensa oral. ¿Y por qué? Que el alumno recree con una historieta, ¿sí? Su imaginación. ¿Por qué? Que el alumno crea la huella ecológica. ¿Por qué? Detrás de cada expectativa de logro que ponen, o objetivo que ponen hacia el alumno, hay una decisión. Y la decisión tiene un porqué. Y el porqué es un principio. La respuesta al porqué. Si yo digo, ¿sí? Voy a tomar acá. A ver, dijo un grupo, el grupo 3. Porque una casa que promueva la actividad física. ¿Por qué? ¿Por la pandemia? ¿Por qué? A ver, vamos a hacer este ejercicio, ya que está. ¿Quién estuvo en ese grupo? A ver, alguna persona que haya estado en ese grupo como ejemplo. Acá, Guillermo, Nora, estaba Erika, Tamara, Jennifer. Por Bueno, miedo ahora, lo dice Guillermo, por las dudas. una persona que me diga que promueva la actividad física. ¿Por qué? Bueno, voy a decir. Surgió por el tema de, a ver, surgió por el tema de esto de la pandemia, que ¿Sí? ya llevamos 2 años, donde tuvimos que cambiar muchas costumbres, y bueno, y teniendo en cuenta que estaba dentro del grupo la profe de educación física, entonces en nuestro proyecto queríamos hacer esto, o sea, para que ella pudiera participar y en este proyecto de casa. Pero qué interesante, Nora. Qué interesante, Sí. Nora. Esto es muy interesante, porque ustedes dicen, en principio, para que se incorpore y se integre al proyecto la profe de educación física. Sin embargo, el eje rector del proyecto son espacios que promuevan la actividad física. Ahora le pregunto a la profesora de educación física, ¿cuál de todos es la profesora? ¿Quién de todos es la profesora de educación física aquí? Yo acá, Tamara. Bueno, Tamara, ¿por qué? No, nosotros hablábamos de que con todo esto de la pandemia, ¿sí? Hay mucha, a ver, hay mucho sedentarismo, bueno, mucha gente que por esto ha dejado de hacer actividad física, tal vez porque no sé, no tiene tiempo, bueno, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Entonces por eso es como que enganchamos ahí las otras materias con educación física. ¿Qué implica que no haga educación física? La actividad física. ¿Cómo? ¿Qué implica que las personas no tengamos actividad física? No, puede ser porque nunca, o no le gusta, o porque no tiene tiempo, o porque, no sé, Perfecto, simplemente... pero no ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante tener actividad física? Y por el tema de la salud, del bienestar. Entonces, ¿qué quiere decir tener actividad física? Y sentirse bien. ¿Cómo se relaciona? No solamente en cuanto a lo físico, sino lo mental. Si tuvieses que definir en una frase qué implica la actividad física, ¿qué dirías? Y es un todo, porque no solamente... Vos me hablaste de salud, bienestar, ¿cómo dirías? La actividad física, punto suspensivo. Sí, es una actividad que requiere, o sea, porque no es solamente hacer ejercicio, sino también viene
levantar no sé, un mueble, de caminar, el simple hecho, o sea, es todo movimiento que... La actividad física la actividad, definirme en un principio, en una frase, ¿por qué es importante hacer actividad física? ¿Puedo Por opinar? todo esto que estoy... A ver, Juan. Educar a nuestro cuerpo para lograr un bienestar. Bien. A ver, la actividad física, ¿sí? O nuestro bienestar implica el movimiento, implica educar a nuestro cuerpo, o la actividad física lleva al bienestar, a la oxigenación, a lo que sea. Con lo que les estoy diciendo, esto es la diferencia de que promover la actividad física, ¿sí? O que el alumno desarrolle actividad física, que es un objetivo, con un principio. Un principio es una convicción. Innegociable. Es un punto de partida. Entonces, cuando yo estoy hablando de principios, estoy hablando del por qué tomo decisiones. Entonces, ya no me importa, entre comillas estoy diciendo, hoy repito mucho entre comillas para que no se tome así literalmente, no me importa, o sea, que el alumno promueva, sino que es un problema mío como docente. Si tengo esto como principio, si mi principio es que la actividad física implica salud, ponele, lo estoy sintetizando, entonces no voy a esperar que el estudiante suba y baje las escaleras, lo voy a naturalizar como un principio y mi vida va a estar regida por esta actividad. Entonces, detrás de todas estas decisiones que ustedes tomaron en los proyectos, ¿sí? Hay principios que no explicitaron. Si nosotros cambiamos, más allá de que estos se enuncien después como objetivo, si nosotros cambiamos esto por la ideología que hay detrás, principios conceptuales epistemológicos y principios de procedimiento, tenemos ya resuelto un montón de cualquier proyecto. Fíjense, cuando dicen, ¿sí? Principios conceptuales, yo pregunto, ¿de qué se trata la química? ¿Sí? Y entonces definen, ¿sí? La química tiene que ver con que, o sea, no es la modificación de elementos, digo, o sea, hay algo ahí que produce otra cosa, ¿no es cierto? La transformación, la química tiene que ver con la transformación, no así la física, que no transforma, ¿sí? Entonces, la palabra transformación es fundamental con un principio químico. ¿Cómo voy a trabajar esa transformación en el cemento, en distintas cuestiones? Digo, lo que estuvimos hablando hace un rato o antes, la historia tiene que ver con la contingencia. Entonces, después yo no puedo presentar la historia tipo causa-efecto. ¿Sí? Acá vamos a otra cuestión, y yo les quería traer justo, y me dieron el pie, les quería traer justo en esta clase algunos principios que rigen tal vez, que rige a la provincia de Santa Cruz como principio de esa provincia, que es una provincia joven, que tiene 63 años. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios santacruceños? Están en la estrella, me contaron. Yo fui a la casa de Santa Cruz a una exposición y pregunté, ¿y esta estrella qué es? Y ahí me contaron. Entonces yo que anoto todo, anoté. Es interesante. Me encanta que estas son las cuestiones que nos pasan, ¿no? Que muchas veces ni nos enteraron. Pero es interesante, a mí me llamó la atención porque había una estrella grande y dice, esta es la estrella santacruceña. Digo, ¿qué quiere decir? Y la estrella santacruceña habla que una punta es identidad, la otra es soberanía, la otra es trabajo y futuro. Son los 4 principios de Santa Cruz: identidad, soberanía, trabajo y futuro. Entonces yo me puse a buscar, ¿sí?
Y digo, y esto tiene que estar atravesado en cualquier tipo, tal vez, de enseñanza en Santa Cruz, ¿sí? Y no son casuales, la verdad que me puse a buscar. Y por ejemplo, buscando concepciones de identidad, encontré, ¿sí?, que la identidad tiene que ver con nuestro relato, con el relato que cada cual hace de su historia, y que va reconstruyendo a medida que va reviéndose e identificándose con ese relato y esa historia, ¿sí? Es una construcción existencial, ¿sí? Y estaría bueno, y fíjense que no es casual, en la provincia de Santa Cruz, donde hay mucha gente que no es nacida y criada, ¿sí? Donde hay mucha gente que es criada y no es nacida, hay mucha gente que adoptó la provincia, o sea, hay gente que está de paso, hay gente que la adopta genuinamente, hay gente que se queda, digo, es una población heterogénea y difícil. Difícil porque es un momento, y 60 años recién están haciendo, ¿sí?, donde construir identidad, ¿sí?, debiera ser un principio rector de cualquier enseñanza. Pero entonces, si yo digo que la identidad es la narración sobre nosotros mismos y la construcción de la historia, y solo se construye a partir de la otredad, del encuentro con el otro, y lo uso como principio sustantivo de cualquier actividad, de pronto, cuando yo trabajo la casa, el pueblo, la calle, el río, o la historia, o lo que se me ocurra, o la tecnología, y tomo como que un principio es la identidad, y el principio es, la identidad es el relato del origen, se construye con otros significantes, y a partir de la otredad, donde nos construye a nosotros. Digo, este es el principio. Juli, Lisandro nos está mostrando una imagen. Entiendo que tiene que ver con esto, ¿no, Lisandro? Que cada uno tenía que dibujar sobre su área. ¿Sobre? Sobre la consigna que cada uno tenía que dibujar un dibujo representando su área. Bueno, ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, y entonces ahí está. Digo, este es un principio que debiera estar por detrás de cualquier enseñanza de Santa Cruz. La identidad de esos adultos, de esos chicos, cómo se crea la identidad de ustedes, sus historias, ¿sí? Entonces, no es que vayamos, bueno, tema 1, hoy el tema es la identidad. Como principio de procedimiento, porque tenemos principios conceptuales, ¿sí?, que tienen que ver con esto, con los disciplinares, la matemática, la historia es contingente, ¿sí? Ahora, hay principios de procedimiento que me guían en la forma es contenido, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿sí?, en esta actividad vamos a narrar la historia de este origen y demás, estamos hablando de identidad. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Cómo nos encuentran nosotros? Estamos hablando de identidad. Y al final decimos, bueno, estamos construyendo nuestra identidad en estas cosas. Lo puedo decir al final. El otro principio, soberanía. La provincia, el tema de la descolonización, el tema de la soberanía, tienen ahí pegado las Malvinas, tienen ahí pegado, digo, la deconstrucción de lo que implica la soberanía. Cada cosa en la provincia de Santa Cruz, y esa imagen que mostraron, a ver, soberano es el pueblo, soberano es el gobierno que defiende a este territorio de la colonia, ¿sí? O el otro principio es el trabajo. A ver, el trabajo repitiendo lo que hicieron otros, y desde el punto de vista de una racionalidad técnica, el trabajo docente en una racionalidad técnica, el trabajo de los futuros estudiantes, o el trabajo que implica una transformación de la realidad. Actuar sobre la realidad para transformarla. El trabajo que hacemos sobre nosotros cuando actuamos sobre nosotros, deconstruyéndonos para transformarnos en otra cosa. Y por último, aparece el futuro.
Ahora, respecto del futuro y para cuando vaya a terminar la clase, yo no sé si conocen el poema de Benedetti que habla sobre el futuro, pero quiero terminar esta clase con eso. Volviendo a los principios, la idea es que todavía hay tiempo, así que ahora se van a ir a trabajar en los mismos grupos y a enunciar los principios que hay detrás de los proyectos que estuvieron pensando. Vamos a hacer al revés, a deconstruir esto que hicieron, o sea, a desmenuzarlo. Porque cuando ustedes empiecen la actividad de su proyecto, ¿sí? Vamos a trabajar con la enunciación de los principios, y esto va a ser parte de la introducción de cualquier proyecto. Y tanto Anabela como Antonella les van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que lleguen al nudo del principio, ¿sí? A la fundamentación última de lo que están diciendo, que tiene que ver con eso, con la convicción, con lo ideológico, con el punto de partida. Esos son los acuerdos que tienen que generar para un proyecto, desde lo disciplinar y desde lo procedimental. Después lo otro se construye bien, aunque es fácil que se construye. Entonces, vamos a trabajar entonces ahora al revés. Ustedes ya pusieron la imagen, acordaron qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Ahora yo les voy a preguntar por qué. Y ahí tienen que enunciar principios disciplinares o principios de procedimiento. Un principio de procedimiento es, por ejemplo, acá dicen, bueno, tienen que hacer un informe explicativo y argumentativo. Y cuando yo pregunto por qué, ¿qué me contestan las profes de lengua? ¿Quién me puede contestar de lengua? ¿Están? Estaba Leda, creo que es de lengua, pero se tuvo que retirar porque tenía clases. Ah, ¿y hay otra de lengua? No, no. ¿Una sola? Perdón, yo estaba generando el mate, el agua. Ah. Perdón, tu pregunta era... La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, el informe, dice, tienen que hacer el informe explicativo argumentativo? ¿Por qué? ¿Por qué, claro, por qué ser explicativo argumentativo? Bueno, yo por lo general siempre pienso que ellos tomen como un hábito, como algo, incorporarlo dentro. Guillermo, vos Sí. me decís eso y yo te voy a preguntar por qué. ¿Por qué querés que ellos lo tomen como un hábito? Seguí, dale. Porque este es el ejercicio que vamos a hacer con todas cuando... Y porque es un acto de reflexión y de poder construir desde la reflexión misma, ¿no? Y que quizás O se pueda sea, pará, utilizar. momento. Es decir, vos decís que la argumentación y la explicación son actos de reflexión. Pregunto. No. Entonces, ¿por qué? Creo que ¿por qué usé, digamos, el informe, ¿no? Sería el informe como una herramienta, en este caso nada más, circunstancial, que manifestaría un acto de reflexión. Ese acto de reflexión, creo yo, que estaría sustentado en la toma de conciencia de cómo crear una explicación y cómo crear una argumentación. A ver, si vos tenés que enunciar en una frase esta relación, reflexión, explicación, argumentación, ¿cuál es el principio que hay detrás? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué tienen que ver reflexión, argumentación y qué tienen que ver? Yo puedo decir, ¿sí? Escribir, ¿sí? La escritura, ¿sí? La escritura es una
reflexión de segundo grado porque, o la escritura permite corrección que vuelve sobre mi propio pensamiento para algo mejor, no sé. ¿Sí? Acá lo que vamos a estar pidiéndoles, ¿sí? ¿Cuál es la teoría que hay detrás de eso? ¿Cuál es el principio fundamental? Detrás de cada cosa que ustedes dicen hay teorías. Algunas son epistemológicas y disciplinares. Si son, se escriben en una frase. ¿Sí? Son tesis, puntos de partida. Otras son teorías que están implícitas. Reflexionar sobre esas implica, tal vez, repensarlas. Pero con Serían teorías en acto. ¿Cómo? Teorías en acto. Teorías en acto, pero justamente ustedes trabajan con estudiantes sobre teorías y están tomando, fíjense todas las decisiones que tomaron. Las tomaron desde teorías, como la fuente de decisión de contenidos, ¿sí? Tienen que ver con lo sociohistórico, lo epistemológico, lo didáctico. ¿Cuáles son las teorías que hay detrás de las decisiones que toman? Cuando digo, ¿sí? La producción grupal no es la suma de las partes, no es la suma de la producción individual. Eso es toda una teoría. La teoría de la Gestalt, claro. donde todo es superior. Bueno, pero eso es una teoría. Entonces me decís, y bueno, ¿por qué los haces trabajar en grupo? Porque es superador. ¿Y por qué? Porque la producción grupal supera, ¿sí?, la suma de las partes, la suma de la producción de los individuos. Otra teoría. ¿Y por qué te parece que los argumentos, la negociación de significados es importante para la construcción de aprendizajes? Esos son dos principios que no es que yo vaya a enseñarles esto a los estudiantes, se los hago hacer y son principios de procedimiento que tienen teoría. Ahí está la diferencia entre principios disciplinares, que son la física trata de esto, la relectura implica algo en la construcción de la lengua, ¿sí? A principios de procedimiento, ¿sí?, que pueden ser disciplinares, didácticos, de aprendizaje, que llevan a la forma del contenido, ¿sí? Si yo estoy convencida que la producción grupal, ¿sí?, es integradora y es otra cosa y es diferente y supera a la producción individual, no va a haber posibilidad de que desarrolle mis clases sin una producción grupal. Se habrán dado cuenta que estas clases tienen que ver con que construyan en grupo y de ahí, o sea, pero no estoy pensando, sí, que los docentes sean capaces de charlar en grupo. No, yo estoy pensando en la teoría. O sea, esto es no me planteo esto, estoy teóricamente y conceptualmente y desde mi concepción convencida que siempre va a salir algo mejor. Y no me estoy proponiendo que ustedes trabajen en grupo porque está de moda. Entonces, este es el punto de inflexión, ¿sí?, de construir lo que hicieron. Así que ahora van a tener 15 minutos, ¿sí?, o 10 ratitos, aunque sea dos principios, ¿sí?, para trabajar 10 minutos. 2 principios detrás de todo lo que hicieron. 2. Si puede ser uno procedimental y otro conceptual, mejor. Deconstruyan, desarmen, y por atrás, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de lo que dijeron? Bueno, se van un ratito. Bueno, eso que decís integralidad, principio de integralidad, definime por qué. La integralidad tal cosa. ¿Está? ¿Por sí, qué? Como una convicción. ¿Y el otro cuál es? Priorización. Priorización. ¿Qué es? La integralidad. La priorización. La priorización se debe a que
nosotros pensamos que siempre estuvimos priorizando, pero en este contexto vale más la priorización en cuanto a la relación que tenemos que establecer de contenidos, ¿sí? En los distintos campos disciplinares. A ver, en este contexto vale más, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque tenemos que decidir, ¿sí? Tenemos un espacio más acotado. Sí o sí, los tiempos no son los mismos, ¿sí? Nosotros vemos eso, que la virtualidad se trabaja de otra manera, no podemos estar todo el tiempo en Zoom, por ejemplo, ¿sí? Ya los tiempos son otros, entonces al trabajar interdisciplinariamente tenemos que relacionar, entonces tenemos que priorizar qué vamos a relacionar. A ver, por ejemplo, yo puedo anunciar el principio del que habla el grupo donde está Alba, es, por ejemplo, como principio, el contenido es un recorte de un conocimiento más amplio y la selección, y realizar la selección es prioritaria, ¿sí? O priorizar, ¿no? Realizar una selección, porque vos estás, ¿sí? Es fundamental, o priorizar algunos sobre otros, que es realizar una selección, es fundamental. ¿Por qué? Porque el tiempo es acotado, porque el recorte, pero ese es el principio. Vamos a hablar también en el curso de la selección de contenidos. No se puede, eso de que el programa tiene que entrar todo en un año, es una locura. No hay programa que entre en un antes de ahora. Bueno, hay que determinar qué es lo más importante, y eso van a tener que trabajar en el foro. ¿Qué es lo más importante? Y yo les puedo asegurar que trabajando con los principios, así como estamos haciendo, más de 3 cosas importantes, tanto no hay. Profe, y ahí, por ejemplo, en la integralidad que habla la profe, está hablando, digamos, como es de distintas áreas, de buscar los conocimientos, las habilidades y las destrezas que tengan en cada una de esas áreas para poder llevar adelante el proyecto a los chicos. Bueno, integralidad, entonces búsquenlo por el lado de la interdisciplina, ¿sí? ¿Qué quiere decir, tal vez? Y entonces ahí buscan la teoría, ¿bien? ¿Sí? Y sería una combinación de conocimientos. Búsquenlo después. El otro grupo, grupo 2. ¿Qué 2 principios? Bien, nosotros escribimos esto, no sé si está. Un principio conceptual es el cuidado del medio ambiente. Y el principio procedimental es reconocer e identificar las variables que involucran la problemática ecológica. Bueno, vamos acá, esto es interesante. El cuidado del medio ambiente, parece un título. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué parece un título? No, porque pensamos en el principio del futuro. ¿Cómo? ¿Por qué el cuidado del medio ambiente? Porque hemos pensado en uno de los principios como el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuidado del medio ambiente es lo que nosotros, si ahora lo cuidamos, ahora cambiamos nuestra forma de vida, nuestra situación de la contaminación, le estamos dejando un mundo mejor a nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, entonces pongamos, hay algo que falta en la construcción de eso, ¿no? ¿Sí? Que el medio ambiente o los recursos medioambientales son escasos y su cuidado implica tal cosa, ¿sí? Digo, falta completar algo desde esa argumentación, ¿bien? El cuidado del medio ambiente es un título. Ahora, ¿por qué? ¿Sí? Porque también puede ser el descuidado, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que cuidarlo? ¿Cuál es el principio? ¿Sí? El medio ambiente o los recursos medioambientales son escasos, ¿sí? Su cuidado depende de ETA. Procedimental. Acá dice reconocer e identificar las variables que involucran la problemática ecológica. ¿Por qué? Porque este es un objetivo, no es un principio. ¿Por qué? Les pregunto, cualquiera puede participar. ¿Por qué es un objetivo? ¿Sí? ¿Por qué es un objetivo y no es un principio?
porque implica las actividades que va a hacer el estudiante, digamos. Claro, ¿cómo puedo traducir este objetivo en principio? O sea, porque yo pregunto, ¿por qué tienen que reconocer e identificar las variables que involucran la problemática ecológica? Acá ustedes están mencionando dos acciones, reconocer e identificar. ¿Por qué les parece, como principio, que el estudiante debe reconocer e identificar? ¿Qué implica eso? Como teoría. Sería la preservación de la vida, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Preservación de la vida. Reconocer e identificar las variables no es para la preservación de la vida. No. Involucran la problemática ecológica. Porque ¿para qué van a querer hacer eso? Para preservar la vida. Sí, pero detrás de eso hay un principio, ¿sí? Un principio de procedimiento. Digo, puede implicar desnaturalizar los espacios. Digo, que puede venir por este lado de, digamos, el principio de desnaturalizar los espacios o los que vemos. Digo, si yo quiero problematizar, es porque no es natural que determinado escenario ecológico se como está, digamos. ¿Cuál es la problemática? Por ahí vamos, ¿cuál es la problemática ecológica? Pregunto, ¿qué quiere decir problemática ecológica? Contaminación. ¿Cómo? Contaminación. Bueno, por ejemplo, la problemática ecológica, podemos poner, sí, la contaminación naturalizada o los problemas ecológicos naturalizados deterioran las condiciones de vida. No sé. Lo que estoy tratando de explicar es, cuando yo digo reconocer e identificar las variables que involucran la problemática ecológica, detrás de esto hay una teoría, ¿sí? ¿Y cuál es la teoría? La teoría es, que pregunto, no sé, hay una naturalización de las problemáticas ecológicas, ¿cuáles son? Entonces, deconstruir, ¿sí? O desnaturalizar, acá tienen que enunciar qué hay detrás de esto que están diciendo. ¿Por qué ustedes creen que hay que hacerlo? ¿Cuál es la teoría? Y la teoría siempre es una afirmación sobre, bueno, yo pienso que, qué sé yo, el mundo, los seres humanos contaminan el mundo. No sé, pero esto lo tengo que comprobar. Digo, son las tesis de las que parten, ¿sí? Y ahí tengo que ver si realmente es así, cuál es la teoría, o si estoy partiendo de una teoría errónea. Porque detrás de esto hay formas de pensar. Ustedes dicen, hay que reconocerlo y demás. ¿Por qué? ¿El problema ecológico cuál es? ¿Me explico? No identificarlo. A ver. Naturalizarlo. ¿Cómo no te escuché bien? Naturalizarlo. La naturalización de los problemas ecológicos deteriora el ecosistema, no sé. Esa es una afirmación. ¿Por qué? Porque si vos vas por la calle y tiran botellas en el mar y te parece normal, ¿sí? Entonces, pero ahí hay una teoría. ¿Vos qué decís? La naturalización de las problemáticas ecológicas deterioran o no sé qué el nivel de vida o afectan a la salud, no sé, lo que le quieran poner. Pero entonces, a partir de esa convicción, voy a tratar de que ellos reconozcan y de todo lo que sea, pero lo que hay detrás hay una convicción, que no lo están reconociendo. Vamos a otra, a ver. Vuelvo a tomar la palabra. Si nosotros nos proponemos como actividad, pensábamos esto para los estudiantes, diseñar una casa que promueva sus espacios, la actividad física, y ahí sería como el objetivo, se basaría en los principios. En un primer principio, que sería la actividad física es fundamental para tener salud y bienestar psicoemocional.
Y pensamos otro principio que podría ir, quizás otros profesores me pueden agregar o ayudar: toda actividad debe ser sustentable o posible de realizar, que implique contextualización y adaptación de materiales. Bueno, y esto lo pensábamos en función de que quizás no, por una postura económica no tenemos la posibilidad de crear un ambiente gimnasio, entonces podemos adaptar de acuerdo a nuestro contexto, a nuestro lugar, nuestra casa, y tener esos espacios que promuevan la educación física. Y el primer principio respondería a esto, a tomar conciencia y problematizar que quizás nuestra única herramienta para hacerle frente al COVID, aparte de la vacuna, si aún no estamos vacunados, puede ser esto, la actividad física, para poder afrontar mejor la enfermedad. Bueno, bien, bien. Fíjense que si se toma como principio, y esto realmente es un principio, ¿no? La actividad física, después, no solo la casa, la fábrica, el campo, lo que sea que tengan que hacer, es un principio, digo. Entonces, de ahí se pueden derivar todos los objetivos que se les ocurra, pero lo que hay detrás cuando están planteando un objetivo es porque atrás hay una teoría que está buscando que el estudiante haga tal o cual cosa, desde el punto de vista disciplinar o desde el punto de vista procedimental. Y el cómo yo voy a trabajar en el aula, ¿sí? El cómo de ese qué, está dado por el principio del procedimiento. Por ejemplo, y lo vimos el curso pasado, ¿cuál es la concepción de enseñanza? ¿Cuál es la concepción de aprendizaje? ¿Cuál es la concepción de contenido? ¿Sí? A partir de esto voy a trabajar. Si yo creo que el contenido es todo el programa, y bueno, voy a trabajar así, pero tengo que tocar mi concepción. Tengo que darme cuenta, el contenido es el programa, es todo el programa, ¿de dónde viene? Digo, entonces, ahí es donde estamos tratando de enfocar. ¿Cuáles son nuestras concepciones detrás de lo que planteamos? ¿Sí? Bien, sigamos, bien. El otro grupo. Nosotros creo que sabemos, el grupo 4 somos. Yo calculo que ya hablaron 3 antes que yo, por eso. Sí, el 4. Creo que somos el 4. Bien. En el caso nuestro, definimos los dos principios a partir del proyecto que generamos en la primera mini reunión. El primero es la capacidad de integrar y comprender las diferentes áreas que se involucran en el diseño y construcción de una vivienda, ya que nuestro proyecto, digamos, le pusimos la casa soñada, digamos, o sea que cada estudiante tenía que plantear cómo ellos pensarían una casa a partir de su propio diseño. Y el segundo principio, desarrollar y potenciar la expresión oral de los estudiantes, como así también la creatividad en la utilización de recursos para el proyecto. Eso sería en el segundo principio. Por ahí lo formulamos más como objetivo, digamos, pero bueno, lo fuimos, creo, mientras los leo me sonaba así, ¿no? Pero por ahí, digamos, lo hablamos desde el lado primero desde una posible fundamentación a este proyecto, y segundo, también, bueno, lo que queremos lograr. Por ahí no sé si lo expresamos bien o no, y no sé si algún compañero mío me quiere agregar algo que se me ha olvidado. Está bien, lo que vamos a avanzar en esto, que sí que es un objetivo el segundo, y cuando dicen desarrollar y potencialidad, qué sé yo, ahí estaba basado, profe, en lo que dice el profe Rafael, estaba basado en la exposición o en la defensa del proyecto, cuando nosotros le pedíamos que haga una maqueta o la defienda, realice la defensa de la maqueta. Entonces, ¿qué se busca ahí? Que sería un principio de que el alumno nos demuestre la oralidad que tiene, cómo se puede desarrollar o desenvolverse de acuerdo a la investigación que ha realizado para defender lo que él realizó, que fue la maqueta. Está muy bien, Juan, pero siguen estando concentrados en lo que el alumno les tiene que demostrar, ¿sí? Que no está mal. Lo que yo pregunto es otra cosa. ¿Por qué ustedes están buscando que el alumno demuestre a través de eso? ¿Cuál es la teoría que están trabajando detrás de eso?
O sea, el alumno les tiene que demostrar a partir de la oralidad, pero ustedes tienen una concepción de oralidad, o tienen una concepción de demostración, ¿cuál es la concepción? Eso es lo que tienen que trabajar. La oralidad beneficia al aclarar pensamientos, no sé, digo, la oralidad beneficia a la buena presentación. No lo sé, no sé cuál es la teoría, pero este es el punto. No es fácil esto que les estamos proponiendo, ¿sí? Porque estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar en términos de objetivos, que no está mal, y van a tener que pensar, pero antes de los objetivos está cuál es la teoría que ustedes tienen de las cosas que están diciendo. Insisto, desde esos 3 fuentes de decisión de contenidos. O sea, ¿cuál es la teoría de aprendizaje? ¿Cuál es la teoría de enseñanza? ¿Cuál es la teoría de contenidos? ¿Cuál es la teoría de historia? ¿Cuál es la teoría de disciplina? ¿Cuál es la teoría de interdisciplina? Digo, ahí hay teorías. Algunas las tienen claras, otras no. Cualquier cosa busquen. ¿Cuál es la teoría? El ejercicio acá y la propuesta es, ahora ya cuando tengan la actividad, que ustedes piensen esos objetivos y se pregunten, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta ir a la teoría. ¿Por qué yo digo, bueno, la verdad que me tengo que sentar en una silla mejor? Bueno, a ver, las sillas ergonómicas sirven para tal cosa, están diseñadas para, o sea, no para estar más cómoda. Obviamente que para estar más cómoda, pero detrás del tema de ergonómico, digo, hay ahí, empezar a deconstruir es ir al eje. Y deconstruir ya no estar pensando en lo que el alumno tiene que hacer, que es a lo que estamos habituadas y habituados, corregimos, lo hizo o no lo hizo, sino estar pensando cuál es nuestro punto de partida, qué hay detrás de eso que decimos. Muchas veces ocurre que repetimos algo y cuando nos ponemos en contacto decís, ¿yo pienso esto realmente? ¿O por qué quiero que el estudiante haga esto? Ahí recién lo voy a asumir yo como docente como una naturalización mía, no tengo que estar pensando que el alumno trabaje en grupo. No, ni lo pienso, es natural, no, pero porque tengo toda una teoría que lo está sustentando. Bien, vamos al grupo número 4. El 5, Juli. No, perdón, el 5, sí. Sí, nosotros, bueno, estuvimos pensando, nuestro principio sería, primero antes de nombrarlo tenemos una duda existencial, porque nosotros recordamos, ¿no?, la clase pasada, empezamos hablando de objetivos, propósitos, expectativas de logro, ahora hablamos de principios, ¿sí? Entonces como que se nos ha hecho todo un matete, ¿sí? Y no podemos diferenciar todas estas cuestiones, y además se nos suma esto de los principios y nosotros no sabemos cómo explicitar un principio. Partimos de ahí. Entonces, al no saber cómo hacerlo, hicimos este intento, que ahora les voy a leer, que sería que es necesario generar espacios de aprendizaje significativos en los que se ejerciten, promuevan y defiendan los derechos humanos. Ese sería nuestro principio. Que nosotros pensamos, bueno, si lo vemos desde lo procedimental o desde lo disciplinar, tiene ambas cosas, porque estamos buscando que se promueva esto. Pero desde lo disciplinar estaríamos trabajando con lo que son derechos humanos. Y hasta ahí llegamos. Y si nos pregunta por qué, nosotros decíamos, y bueno, para poder favorecer en los estudiantes la construcción de un proyecto de vida en interacción con los otros o dentro de la sociedad. Eso fue lo que pudimos armar. Pero estamos con esta duda, ¿no?, de cómo se enuncia un principio. Sí, cómo se enuncia un principio. Y cuál, o sea, porque nosotros decimos, bueno, no hablamos en objetivos ni en propósitos, estamos hablando de principios, pero ¿cuáles serían los fundamentos? Claro, ¿cómo lo enunciamos? ¿Qué es lo que nosotros encerramos en un principio? Porque comprendemos que ustedes hacen este tipo de ejercicio con nosotros para que podamos pensarlo, pero también trabajamos sobre una nebulosa, porque no sabemos qué es lo que se está solicitando.
Y si nos vamos a los que fuimos escuchando a los compañeros, decimos, no, hicimos re mal, porque, o sea, lo planteamos desde otro lado y lo desarrollamos desde otro lado, porque el otro, por ejemplo, lo disciplinar, que hablábamos hoy, bueno, promovemos en los estudiantes un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, para la defensa de sus propios derechos dentro de la sociedad. Pero ahí está la cuestión, volvemos a lo mismo, con la confusión. No sé si es confusión o es lo que quieren lograr, que nos, el propósito con los principios. Si es lo mismo o no. O cómo lo enunciamos. Profe, Bueno, para hacer una aclaración, expectativas de logro, objetivos, metas, todo eso está puesto en lo que yo espero de los y las estudiantes. ¿Sí? Está puesto afuera de mí hacerme cargo cuáles son mis teorías. Yo digo, yo espero que tus logros sean estos. Que el estudiante sea capaz de que realice tal cosa, que piense tal otra. Todo lo que implica una expectativa de logro y objetivo es lo mismo, o competencia, en términos de que yo estoy esperando algo que tiene que realizar el estudiante. ¿Sí? No está mal. Lo que pasa es que hay algo anterior. Cuando yo digo, ¿sí? Yo espero que el bebé hable, ¿sí? Que al año empiece a hablar, ¿sí? Sí, espero y voy a hacer todo lo posible y demás. Pero detrás de eso hay, ¿sí? Porque ¿qué hace una mamá para que el bebé empiece a hablar? ¿Qué hace la familia? Le enseña. ¿Y cómo le enseña? Profe, perdón, porque por ejemplo lo que usted dice... ¿Qué habla? Yo por ahí, no sé si la entiendo, ¿no? Por ejemplo, usted nos dice que los objetivos es lo que nosotros esperamos de los alumnos. Pero antes de eso estarían los principios, que sería la teoría. Por ejemplo, recién hablaba Eduvina de los derechos humanos. Entonces yo puedo decir, los derechos humanos son los derechos que tienen las personas para tener una condición de vida mejor. Entonces, ese sería como la base de un principio, pero lo que no entiendo es cómo enunciarlo. Ahora vamos, momentito. Yo, después que hablé de Eduvina, le enuncié todos los principios detrás de lo que dijo. Ahora se los cuento. ¿Sí? Ahora se los cuento, los posibles principios, lo que hay detrás. Quiero terminar este concepto. Cuando la mamá le enseña, o el papá o quien sea, al bebé a hablar, le enseña primero, como dijo Vygotsky, ¿sí? Entonces, primero le enseña, ¿sí? Lápiz, 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 y va, el bebé primero imita, y después hace una generalización. La teoría que hay detrás de eso es que el lenguaje, ¿sí? Se construye primero, el pensamiento de afuera para adentro. Esto es un principio. Y de afuera para adentro implica una interacción humana. ¿Bien? Entonces, no importa si, o sea, mi objetivo es que hable, pero voy a actuar según ese principio de procedimiento. Si yo lo dejo aislado como un niño lobo, no va a aprender a hablar. Digo, hay ahí un principio de procedimiento que ni siquiera reflexiono, pero lo va a llevar a eso. Traduciendo, y lo que vos planteabas, en términos de principios, esos objetivos, expectativas de logro, o esa cuestión que se les aparecía confusa, si yo digo, el aprendizaje es significativo cuando se contextualiza. ¿Sí? Ustedes hablan de aprendizaje significativo y hay una teoría. ¿Sí? El aprendizaje es significativo cuando se contextualiza. El conocimiento se construye con otros en actividad social. Otro principio. Otro principio. Los derechos humanos son constitutivos de la humanidad. Después el pensamiento crítico, ¿sí? Ahí hay un principio. La racionalidad, el pensamiento crítico, o sea, la racionalidad emancipatoria se construye con pensamiento crítico. Digo,
más allá, digo, hay principios, hay teorías. Las pueden enunciar así, que son teorías ya conocidas o como quieras, pero la teoría implica una afirmación detrás de lo que dicen. Fíjense, si yo digo, los derechos humanos son constitutivos de la humanidad, pucha, si no es un principio. Nos define, y no lo discutimos más, no hay lugar a la discusión. Ahora, si otro dice, no, a ver, la educación es un derecho. No es lo mismo decir la educación es un servicio. Son dos principios diferentes. En uno ni siquiera lo tengo que discutir, es un derecho, no, o sea, la verdad que no sé, si es un derecho, yo no discuto la gratuidad. Si es un servicio, discuto la gratuidad. Entonces, que los estudiantes paguen o que los estudiantes no paguen, tiene que ver con un principio. Entonces, desandar el principio, de construirlo, tiene que ver con dónde estoy yo. A ver, espera. ¿Dónde estoy yo parado o parada respecto de esto? Entonces, sí, ahí lo corté. Entonces, ese es el hilo finito. O sea, yo puedo tener objetivos, pero bueno, tienen que pagar, no tienen que pagar. Ese es un objetivo, burdamente. Que el estudiante sea capaz de pagar la cuota. O que el estudiante, que el estudiante sea capaz de pagar la cuota. Y yo te digo, ¿y por qué? Y detrás de eso hay una concepción. La educación es un servicio. ¿Y qué tendrá que ver con pagar la cuota con la concepción? ¿Cómo que no? Ahora, si mi principio es que la educación es un derecho, ni siquiera me planteo que tiene que pagar la cuota, ni siquiera me planteo, o sea, digo, hay cuestiones obvias. Esto está puesto así blanco sobre negro, y yo reconozco que no es sencillo esto que estamos planteando acá, porque estamos habituados a otra cuestión, pero si estamos en un curso, en una diplomatura que se llama de construcción de las prácticas de enseñanza, ¿no? Se llama algo así. ¿Cómo era el título? Entonces, lo que estamos haciendo es deconstruyendo lo obvio, para repensarnos desde nuestras teorías. Y lo otro sale solo, después no, o sea, deconstruyendo lo que tenemos naturalizado, que no es que está mal, no estamos diciendo está mal o está bien, no pasa por acá este taller. Lo que tiene que haber es coherencia entre lo que están proponiendo los estudiantes con sus teorías. Entonces si me dicen, no, los estudiantes tienen que pagar la cuota, yo no les voy a cuestionar eso, lo que les voy a decir cuál es la teoría que hay detrás. Y después ustedes verán. Yo les puedo decir, la verdad que yo tengo otra teoría, pero bueno, esta es la tuya. A ver, el principio de identidad, soberanía, o sea, digo, ¿no? Descolonización. Entonces, hay un principio en el título de esta diplomatura. La docencia no se fundamenta en una... La docencia es emancipatoria. ¿Sí? La deconstrucción de las prácticas docentes son la formación docente. ¿Sí? Podríamos haber optado por otra cuestión, ¿no? Yo puedo decir, tengo como objetivo que los estudiantes... A ver, un eslogan. Que los docentes reflexionen sobre su práctica. ¿Escucharon? ¿No lo escucharon? O sea, entonces, los principios, que los docentes reflexionen sobre su práctica, ese es el objetivo, claro, es un eslogan. Y esos que se transforman en eslogan, detrás tienen un principio, pero el principio es, ¿sí?, que los docentes son los prácticos que realizan la enseñanza y deconstruyendo su práctico hacen teoría. Entonces,
más allá de que yo me lo ponga como objetivo y que después al finalizar el curso, bueno, nosotros pensamos esto, que me van a decir lo mismo que dijeron en otro seminario. Es que bueno, que se pongan un poquito en conflicto. Que en eso estamos, de eso se trata, de que nos toquemos nuestras teorías. Bueno, ya nos pasamos como 15 minutos y nada, les voy a poner todo el poema, no importa, les voy a poner todo no les voy a leer todo el poema, lo van a dejar ahí en los foros Anabela y Antonella, pero hay al final del poema dice: lento viene el futuro. El futuro se acerca despacio, pero viene, lento, pero viene. Y dice: despacio, pero viene, ya casi está llegando, con su mejor noticia, con sus puños, sus orejas, con noches y con días. Ese futuro que inventamos cada vez más nosotros y menos el azar. Entonces, nosotras y nosotros somos los protagonistas de ese futuro. El poema es mucho más largo, es muy bonito, de Benedetti, y tiene que ver con esto, ¿no? El futuro lo construimos a partir de que nos hacemos cargo de dónde estamos paradas y parados para desnaturalizar lo naturalizado, y en todo caso, si naturalizamos algo, somos conscientes de lo que estamos naturalizando y lo actuamos. Bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días y ahí va a andar todo el material. ¿Puedo hacer una consulta? Una aclaración. Me retiro, Julia, tengo reunión en otra escuela, así que chao, hasta la próxima. Bien, chao, chao. Les iba a aclarar que vamos a ir subiendo los videos de Zoom y las grabaciones de las clases las vamos a ir subiendo. Los estamos editando para ir poniéndoles los zócalos, las explicaciones que Julia fue diciendo, como para orientar también a quienes no pudieron estar presentes esos días. Así que en el transcurso de esta semana y de la semana que viene vamos a ir subiendo los distintos Zoom. Y vamos a subir una actividad también. Entonces estén atentos. Igual les quería hacer una consulta. Además del mensaje de campus, ¿les viene bien que les recordemos por mail también las cosas que les vamos subiendo, como para tener nosotros el registro? La idea es que les avisemos por el campus internamente, pero a su vez que les mandemos un correíto desde formación docente para que ustedes estén atentos a eso.